La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde, miércoles 12 de abril del 2023, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes. Gracias por integrarse a las transmisiones, por acompañarnos esta tarde y por formar parte de esta comunidad de Radio Humanismo 4 y 5, haciéndoles la cordial invitación a integrarse al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche. Hacer la invitación, por supuesto, creo que todavía es tiempo para integrarse a la experiencia de cuarto y quinto paso que se realizará este viernes. Precisamente es viernes 14, sábado 15 y domingo 16. La invitación sigue abierta, tanto a realizar su escritura como tal, como a apoyar en cuestión de las actividades que se requieren hacer. También, por supuesto, hacer la invitación a conocer la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación a personas con comportamientos o conductas compulsivas, como lo es el alcoholismo y la drogadicción, en tratamiento residencial, y también a atender problemáticas de cualquier otra índole en cuestión de terapia individual, terapia de pareja, terapia familiar y todas las alternativas que hay. Terapia infantil también tenemos, trabajamos esa área y la invitación ya está hecha. Gracias, ya estoy viendo algunas conexiones. De antemano, gracias por la compañía, por el tiempo. Y antes de presentarme, presento a nuestro compañero, amigo aquí también en cabina, al señor joven, o no ya señor porque si no te la vas a creer, al señor Claudio Alexis. Bienvenido, Alexis, o como te conocen también, Corazón Alegre, ¿no? Entonces, adelante, saluda por favor, Alexis. ¿Qué tal? Mucho gusto, Charlie. Gracias por invitarme. Saludos a todos. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias también a ti por la compañía, el tiempo, la amistad y por estar presente también, por la iniciativa en cuestión de cómo se dio esta parte. Siéntete bienvenido, por supuesto, al igual que todos los que nos acompañan. Y me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia. Formo parte del equipo como terapeuta en terapia individual, terapia grupal. En algunas ocasiones se me ha permitido, se me ha dado la oportunidad de trabajar también con las familias en terapia grupal y particularmente para mí es un placer. Y aprovechando que aquí está nuestro compañero también y amigo, dándole también la bienvenida a nuestro compañero Gil, Andrés Gil. Adelante, Gil, preséntate por favor. Hola, buenas noches, espero y estén bien en sus casas. Gracias por acompañarnos, buen día. Muchas gracias, Gil, gracias por la compañía también. Y también hacer el breve recordatorio a adquirir el material. Hace unos momentos, de hecho por la tarde, me contactó, o más bien no me contactó, me corrijo, contactó en la clínica para solicitar información respecto al material de los discos, que en este caso ya son memorias USBs, en donde vienen 5 temas por disco. Ya se le brindó, espero pueda acompañarnos también en la transmisión. Y por supuesto hacer el recordatorio, adquirir el material, tanto el libro como los audios. En este caso el libro es el de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse. Y continuar con el aprendizaje. La semana pasada tuvimos unas dificultades técnicas y se me hizo más conveniente retomar el punto desde lo que no se pudo hablar la sesión pasada por dificultades, insisto, dificultades técnicas, que sería entonces esta nuestra segunda sesión referente al tema del alcoholismo, de manera muy breve, haciendo un repaso.
tomando en cuenta puntos que ya se habían mencionado con anterioridad, y uno de ellos precisamente es que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal, como bien se nos ha mencionado dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, el cual es un programa para la rehabilitación, yo diría más bien reintegración de la persona o el paciente con esta enfermedad a pues la reintegración a su vida, ¿no? La restauración de sus actividades y por supuesto con una intención de nutrir en cuestión de desarrollo humano a la persona y que pueda continuar su vida de una forma más funcional. Entonces ya hacíamos énfasis en que es una enfermedad como tal, pese a quien le pese, incluyendo a los propios pacientes, es una enfermedad incurable. Sin embargo, no es para desmotivarse, ya que además de ser incurable, también se le concibe como una enfermedad, tratable. Quiere decir esto que en tanto el paciente o el usuario, como se le guste decirle, tenga una constancia dentro de un tratamiento, puede continuar con su vida de forma habitual sin perjudicarse aún más. Algo que es interesante desde mi punto de vista es recalcar, es el hecho de que, y también se nos menciona dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos, la enfermedad como tal no se regresa al inicio una vez que se empieza un proceso de abstinencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona empieza a trabajar, procesarse dentro de su propio trabajo, valga la expresión, y retoma el consumo, valga la expresión, reincide, desafortunadamente no empieza desde el comienzo, valga la expresión, sino desde donde dejó su alcoholismo. Si para cuando dejó de consumir la persona ya tenía lagunas mentales, por mencionar algo físico, ya tenía problemáticas en lo social, por mencionar otra área, con la pareja, en el trabajo, con los amigos, etcétera, etcétera, no reinicia su consumo, más bien continúa donde dejó su etapa de alcoholismo. Esto que mencionaba hace un momento, desafortunadamente, lo digo de esta forma, hay quienes, o me incluyo en algún momento, también lo he llegado a percibir de esa forma. Traté más bien de convencerme a mí mismo de que no tenía una problemática. Siendo honesto conmigo, la realidad es que eso solamente lo hizo más doloroso, más complicado, y no solo para mí, sino para mis familiares en su momento, quienes me apoyaban en el proceso por algo que no quería, y quizá entre otros aspectos no tenía la capacidad para poder asimilar como enfermedad. De hecho, es una característica también creo que bastante marcada en el alcohólico previo a un tratamiento de rehabilitación, que tiene una negación rotunda hacia su condición. Argumentos que suele dar el paciente es, pues bueno, a modo de racionalizarlo: yo no tengo un problema, yo lo dejo cuando quiero, no le pido nada a nadie, es mi dinero, básicamente, yo puedo solo, lo hago cada fin de semana, nada más lo hago cada tercer día, etcétera, ¿no? Y aunque pudiera parecer risible, la realidad es que el cómo va racionalizando su propia condición en gran medida es parte de lo que permite que esta enfermedad siga progresando. De hecho, en algún momento en programas anteriores se mencionaba las etapas del proceso de rehabilitación, que precisamente inician con la precontemplación, la contemplación, la preparación, acción, mantenimiento y la reincidencia. Tomando en cuenta que la reincidencia, pese a que se considera parte del proceso, no se pretende decir que es obligatorio que la persona reincida. A grandes rasgos y sin meterme tanto, más bien haciendo la invitación a que vean programas anteriores, la precontemplación es básicamente cuando la persona no es capaz de darse cuenta que tiene una problemática, racionalizándola con todos esos argumentos o pseudo argumentos que mencionamos hace un momento. Generalmente para cuando la persona ya comienza a darse cuenta de sus complicaciones o de lo que el consumo le está generando en su vida, que es cuando pasa a la contemplación, ya está teniendo afectaciones más fuertes, podría decirse en cierto sentido, con respecto a su entorno. Hay unos videos que son por parte parte de un programa en cuestión de concientización de la problemática del alcoholismo, en donde se muestran precisamente estas etapas. Y hay uno en donde un chavo que está en precontemplación dice, palabras más, palabras menos: yo no tengo ningún problema, yo puedo seguir con esto, quienes no están de acuerdo son mis familiares, pero
consumo poco y aunque algunos dicen que me excedo, yo siento que puedo controlarlo, etcétera. Entonces es una referencia muy marcada de cómo la persona que se encuentra en dicha etapa de verdad no alcanza a darse cuenta de cómo está afectando. De esto, pues bueno, no solo hay material por parte de instituciones como CONADIC, sino en general hay un programa muy bueno que se llama Intervención, creo que no recuerdo cómo se llama el canal, es no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo recuerdo, en donde básicamente son programas precisamente de cuando la familia junto con profesionales de la salud se reúnen para realizar una intervención con su familiar y a modo de confrontarle con sus consecuencias, la familia se reúne con argumentos que pueden percatarse, haciéndole ver al paciente que se está distanciando de la familia, que ya hay menos involucramiento, que casi no está presente, que el dinero ya se está viendo más, la parte económica se está viendo más afectada, entre otras áreas, y se ve muy marcado como en algunos casos, ese programa está muy interesante desde mi punto de vista, porque no solo toca la cuestión o la perspectiva del alcohólico con la negación que tiene a atenderse, sino también algunos otros roles, como lo puede ser, por ejemplo, el del facilitador. Yo tengo, porque he extraído de allí, de ese programa, algunos cortos en donde atendiendo al facilitador, por ejemplo, es el propio familiar el que inclusive llega a ser quien lleva consumo o la sustancia al paciente, con la intención o el argumento de no quererlo ver sufrir. Aunque el programa es gringo o es gabacho, como quiera decírsele, no está muy lejos de la realidad que desafortunadamente también se vive en México en cuestión de adicciones. Hemos hecho mucho énfasis en que estamos hablando sobre el alcoholismo, sin embargo no quita el hecho que, bueno, como una conducta compulsiva también nos referimos a la drogadicción e inclusive a otros aspectos o problemáticas de ingesta, por ejemplo, de proceso, perdón, como lo puede ser la codependencia. Para quien vive la problemática pareciera estar cegado de alguna forma a su realidad. Sin embargo, o además pareciera que también la familia está cerrada a querer confrontar con esa realidad. Y es que se ha dicho también, no estoy diciendo nada nuevo, es una enfermedad familiar. Las sufre, si pudiera decirse de esta manera, me permito decirlo así, tanto el consumidor como los padres, los hijos, hermanos, amigos e inclusive los cercanos que no tienen un contacto tan directo con el paciente o con la persona también suelen verse afectados. En el caso de las drogas o de la drogadicción suele ser más evidente, puesto que, por ejemplo, si hay quien llega a robar por querer consumir una sustancia o una siguiente dosis. Y aunque esto pudiera parecer muy de La Rosa de Guadalupe o algunos de esos programas que tienden a dramatizar o he pretendido tocar dentro de este aspecto del alcoholismo, cuál es la intención que el alcohólico ha tenido o sí, cuál ha sido el fin o la finalidad que el alcohólico tiene con respecto a su consumo. Esto que igual voy a mencionar no es nuevo, se ha dicho en algunos otros momentos que el alcohol o el consumo como tal, al igual que la droga, tiende a brindar un servicio al consumidor. Pudiera parecer un tanto absurdo, quizá errado el punto de vista, no deja de ser eso, un punto de vista, podrán compartirlo o no. El consumo lo que brinda es un servicio que de momento al paciente le suele disminuir, por ejemplo, ciertos dolores, preocupaciones, angustias, y voy desde tanto el alcohólico social o el consumidor social al alcohólico crónico. El bebedor social, por ejemplo, bebe en fiestas esporádicas o en eventos relativamente esporádicos, bebe 2 o 3 copas y no tiene conflicto con detenerse y continuar con sus actividades posteriores. No vuelve al consumo como su prioridad, es el consumo parte de sus actividades y así como sus actividades terminan, puede dejar de consumirlo sin ningún problema. En el caso del bebedor crónico, por ejemplo, es aquella persona que ya tiende sobre el consumo compulsivo, sobre la compulsión, no tiene un autocontrol, básicamente no sabe decir que no cuando la presión social se presenta. Y por presión social no me refiero a que le insistan. A veces la presión social se presenta meramente como una invitación y entonces hay quien le dicen, vamos a ir a una fiesta y te avisamos por si quieres ir, y no dice nada más.
Y entonces el alcohólico, con su obsesión que ya mencionábamos, la obsesión es el pensamiento recurrente y la compulsión, que es el acto repetitivo, tiende digamos, clavarse, por decirlo de alguna manera, dentro de esa idea o de ese pensamiento, y es lo que, entre otras cosas, le genera esa necesidad o esa creencia de necesidad sobre el necesito consumir, valga la expresión. Entonces, de polo a polo, desde el bebedor social hasta el consumidor crónico o el alcohólico crónico, se presenta muy frecuentemente esta presión. Y la cuestión es, mucho de lo que en un proceso, desde mi punto de vista, se pretende hacer es ayudar o acompañar al paciente a que aprenda a blindarse. Si bien la familia no, por mucho amor que le tenga al paciente, así como los terapeutas, padrinos y o todos los involucrados en un tratamiento de recuperación, con todo el amor, estima o cariño que puedan tener al paciente, va a haber batallas, por decir de alguna manera, que al paciente le va a corresponder confrontar solo. Solo me refiero en cuestión de no va a haber una digamos, ayuda en primera instancia a la que pueda recurrir. Sí, obviamente se hace énfasis en que al paciente se le concientice o se le haga saber para que concientice que puede llamarle al terapeuta, al padrino, a un familiar, a algún amigo cercano, amigo que esté consciente que el paciente tiene una problemática, porque si le llamo al amigo que me acompañaba en las pedas, pues obviamente no va a ser, no es apropiado. Es apoyarme de una red se le llama red de apoyo, que pueda brindarme precisamente el servicio de ayuda para cuando el paciente lo requiera. Sin embargo, pese a esa ayuda que esa red puede brindar, el paciente va a ver escenas o momentos en su vida en las que necesite fortalecerse, sabiendo decir por cuenta propia que no quiere consumir o que no le conviene. De hecho, yo en algunas ocasiones he mencionado, me has escuchado aquí Alexis decir que cuando menciona, ¿no? Tengo que dejar de consumir, sí sería, es una forma de decirlo. Sin embargo, yo me ahinco más hacia el generar una conciencia y por ende un deseo de querer dejar de consumir o un comprender que me conviene dejar de consumir. Pasa que ayer que el maestro Alejandro comentaba un poco respecto a la pedagogía negra, hacía referencia que sobre las afirmaciones en negativo y que el cerebro no registra esta parte, entre otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Si mi programación es tengo que dejar de consumir, probablemente haya un fondo, o más bien en este caso una motivación externa que sea la que me esté impulsando a dejar de consumir. No estoy diciendo que sea negativa, lo que quiero decir es que si esa motivación deja de estar presente y yo no he encontrado una razón o una motivación interna para dejar de consumir, voy a reincidir, o es una forma de decirlo, cuando esa motivación externa no esté. Quiero cuidar mucho mis palabras en ese sentido, porque no se trata de dar pretextos. Yo lo he hablado abiertamente. En un principio de mi proceso en abstinencia, yo he hablado abiertamente que soy alcohólico anónimo, independientemente de mi preparación académica y demás. En un principio mi motivación fue mi hija, fue la que entonces era mi pareja, fueron otros aspectos como el estudio, el trabajo, mis propios padres y demás. Sin embargo, dentro de ese periodo de dejar de consumir, las cosas se fueron moviendo de forma natural, o más bien el cambio que es natural se fue efectuando, y algunos de esos cambios que se suscitaron no se suscitaron a como yo esperaba o quería que se dieran. Entonces se generó la separación, mis padres continuaron con su vida, algunas cosas se acomodaron. En ese entonces recuerdo no estaba en condiciones, por decirlo de alguna manera, de continuar con mis estudios, entre otras cosas, y al final fue como sentir que ya no tenía una razón para poder seguir o más bien para dejar de consumir. Entonces, en ese momento la invitación, entre otras cosas, reitero, fue la invitación también a concientizar cuáles eran los motivos intrínsecos o internos para generar ese cambio. Siendo honesto, y lo he mencionado también abiertamente, al principio, desde mi punto de vista, parecía no haber muchas razones para hacerlo, puesto que todo lo que yo quería, que más bien, y ya viéndolo con más realismo, mucho del que yo dijera, no hay nada para dejar de consumir o no hay nada que me motive para dejar de consumir, creo, en mi caso particular, era
era la muleta o era el pretexto para no hacerme responsable de que si iba a estar bien era por mi persona. Resulta relativamente sencillo empezar a ser, ¿cómo decirlo? Como el medidor de los procesos ajenos, y entonces quería justificarme con cosas como, es que yo le quiero echar muchas ganas, pero mis papás están peleando, o yo quiero seguir trabajando, pero mi pareja ya no es mi pareja, o yo quiero estar, no sé, sí quiero dejar de beber, y algo que se ha mencionado también dentro de lo que es la forma de hablar, es el hecho del pero, que cuando yo utilizo un pero como conector, por decirlo de alguna manera, invalido lo que mencioné previo a, por ejemplo, yo quiero dejar de beber, el argumento primero, pero está bien difícil. Entonces con el pero lo que estoy haciendo es justificar o excusarme de que no es posible para mí en ese momento. Yo quiero estudiar, pero cobra, ¿no? O quiero contratar un servicio, pero cobra. Dices, pues si quieres te lo regalo, pendejo. O sea, no, hay un esfuerzo que se requiere, y aquí el punto es este. Si yo concientizo o hago mías, motivaciones personales, pese a las circunstancias que se presenten o aún sabiendo cómo se muevan esas circunstancias, yo voy a seguir sobre el camino porque el camino es mío. Quizá me estoy adelantando un poco porque en cuestión de lo que es el alcoholismo como tal, implica etapas. Ya mencionaba relativamente dos, que es el consumo ocasional, que es el que tiene el bebedor social, y el consumo crónico, que es el que tiene el bebedor problema. Inter está el bebedor moderado, pudiera decirse, que es aquella persona que pudiera decir que la línea, no sé si alcanzas a identificarte, compañeros que nos escuchan, la línea es muy delgada entre el uso y el abuso, o ya la dependencia hacia la sustancia, que si hablamos de dependencias topamos dos, que es la dependencia física y la psicológica. Digo que la línea es delgada ya que ese servicio que decía hace un momento, el alcohol me brinda en un principio, en el alcohol o la droga, lo que sea, voy generando una ruta, voy programándome a que, por ejemplo, el bebedor social, por decirlo de una manera, se programa con aspectos básicos o sencillos, que es pasa una semana de trabajo, llega el viernes y el argumento es, ya me lo gané. Y su me lo gane, pues es una salida con los amigos y empieza todo normal, o empieza relativamente sin problema. La cuestión es, si la persona se condiciona, por decirlo de alguna manera, a que después de cierto periodo de estrés se va a recompensar, entre comillas, con una copa, por ejemplo, en tanto la copa sea suficiente para mitigar ese estrés, va a ser relativamente funcional. Sin embargo, si esa parte se condiciona como algo constante, valga la expresión, ya no va a tener que ver necesariamente con el trabajo. Si esa parte asocia estrés, consumo y relajación, problema en casa, estrés, o genera estrés, consumo y relajación, problema en la escuela, estrés, consumo, relajación, y empieza a asociar, o más bien empieza a relacionarlo, creo que asociar también es correcto, los entornos estresantes, queriendo mitigarlos con el consumo, queriendo relajarse, buscando la relajación, sin embargo ya condicionándolo a todo entorno, toda circunstancia que le genera estrés. Y digo, estoy poniendo de referencia el estrés del trabajo, por ejemplo, que por mucho que alguien, creo particularmente, que ame su trabajo, resulta cansado físicamente, psicológicamente, resulta a veces tedioso, y no porque la persona no ame su trabajo, sino a veces dentro del mismo hacer constantemente puede caerse sin darse cuenta también en la rutina o en la monotonía. Aquí el punto es, si la asociación que la persona hace, la hace con respecto al dolor, con respecto al aburrimiento, con respecto a la insuficiencia y otros aspectos que, como ya bien decíamos, el alcoholismo es una condición o una enfermedad multifactorial. No solo se adjudica a, creo que la sesión pasada ponía el ejemplo de cuando familiares dicen, es que mi familiar era bien funcional, pero desde que se juntó con la Brittany, espero nadie se llame Brittany en la transmisión, valió madre. O desde que entró al CCH, desde que entró al TESI, al UCI, ¿cómo se llama? Bueno, no voy a hacer propaganda, de todos modos no nos pagan.
desde que se metió, se reunió o se integró a determinado entorno fue cuando empezó a perjudicarse. No, la realidad es que probablemente, entre otras cosas, ese entorno, escuela, pareja, amigos, etcétera, etcétera, fue un detonante a una condición ya existente o preexistente. Es difícil con la ciencia cierta poder determinar qué fue lo que a una persona le generó determinado consumo. De hecho, por ejemplo, no es raro el caso de pacientes que no iniciaron su alcoholismo crónico o su alcoholismo no se agravó en la adolescencia. Hay quienes su consumo se intensificó en la edad adulta o después de determinado evento impactante, como lo puede ser el fallecimiento de un familiar. Ahí cuando empieza el bebedor social, también como lo dices, ¿no? Empieza por el estrés y ya cuando se va haciendo un bebedor crónico también lo agarra con el me siento feliz, me voy a tomar una copa, me siento triste, me voy a beber otra copa, y entonces ya lo agarra en cada instante, ¿no? Cada emoción que tiene, agarra la copa y de ahí se hace un bebedor crónico, ¿no? Sí, no, ahora sí, no sé si te escuchaste, de todos modos para que si quieres participar otra vez lo hagas con... Ok. Sí, no, lo que comenta, digo, en caso de que no se haya escuchado es, a ver si entendí, si un consumidor crónico, un bebedor crónico se gesta, entre comillas, cuando hace esa asociación, o sea, respecto al placer, y es que las razones por las que una persona consume no solamente es para mitigar emociones desagradables, también puede ser para generar entre comillas emociones agradables. A veces ni siquiera es que la persona esté aburrida, simplemente entre comillas no sabe cómo generarse felicidad o tranquilidad o estabilidad. Por eso en las sesiones pasadas inclusive de otros temas se ha hecho una referencia hacia aprender a observarse y responsabilizarme de mis vacíos, por ejemplo, en el caso de que fuera así. Traducción: si yo no sé generarme estados de bienestar y solo es a través del consumo que lo he aprendido a generar, voy a requerir generar otras rutas. Lo que a mi mente llega cada que estoy aburrido en determinado momento era: estoy aburrido, no sé qué hacer, me puedo hacer un toque de marihuana, por ejemplo. Hay quienes no lo buscan en una sustancia, lo buscan en una persona. Hay quienes no saben, por decirlo de alguna manera, estar bien consigo mismos en un estado emocional relativamente estable, o que simplemente no saben lidiar con su tranquilidad la quietud, por ejemplo, y requieren cantidades a veces exorbitantes de adrenalina. Y qué mejor, decían, no recuerdo quién fue exactamente, que decía que deporte extremo no era el motocross y el surf y todos esos deportes extremos, sí lo son por supuesto, pero decían deporte extremo es tener una novia tóxica, sí, o vivir con un alcohólico. Eso sí es deporte extremo. Los niveles de ansiedad, de estrés, de tensión que se generan, hay estudios inclusive que demuestran el deterioro, el nivel, se me fue el nombre, actividad cerebral de un paciente con consumo de cocaína o drogas duras, cocaína, piedra, cristal, metanfetaminas, etcétera, y una persona o un paciente con codependencia hacia una persona destructiva o con tendencias autodestructivas. Insisto, realmente decir que una persona es alcohólica porque, no sé, está sumamente estresado, creo que sería minimizar otros aspectos. Por ejemplo, el hecho de que no ha desarrollado la habilidad para lidiar con ese estrés. Lo hemos mencionado aquí abiertamente y es un punto de vista personal. Creo que el alcoholismo, más bien el beber, es el menor de los problemas de algunas personas. De fondo creo que hay otras cosas, no es que sean más importantes, es un punto de vista, insisto. Sin embargo, de fondo pudiera haber una no capacidad para poder confrontar mi soledad, mis emociones desagradables. Hay quien, perdón por la expresión, se rompe la madre, no cuando está triste, sino cuando está feliz, que podría traducirse o decirse en cierto sentido, no ha sabido más bien sentirse merecedor, por ejemplo, de las cosas que tiene. Hay quien bebe no porque esté solo o porque se sienta solo, sino porque no se siente integrado, no sabe integrarse en entornos sociales. Es el típico caso del bebedor que
bebe para socializar, básicamente. De repente, y lo mencionamos así, no sé si a ti no te pasaba, yo sé que probablemente no, pero en algún momento dentro de mi consumo, puedo decirlo, o lo he mencionado inclusive abiertamente, no era que me sintiera feo, solo no me sentía tan atractivo, por decirlo de alguna manera. No, creo que no es lo mismo, porque yo sentía o sabía que tenía con qué, vulgarmente hablando. La cuestión es, no me atrevía a hacer valer eso que yo decía que tenía. Entonces, una copa, un toque o cualquier otra sustancia era como lo que se dice desinhibirme en cuestión de vergüenza, en cuestión de pena, en cuestión de culpa o lo que fuera que tuviera en ese momento. Y entonces me salía lo guapo, lo intelectual. Yo tenía la tendencia en las reuniones que tenía, en las reuniones es una forma sofisticada de decir pedas, hablar de filosofía, de psicología. De repente surgíamos quienes decíamos querer ser emprendedores y pues bueno, todo lo que en la fiesta se da. Hay a quien tiene suma vergüenza, por ejemplo, le encanta bailar, digamos el bailarín, ¿no? Le encanta bailar, pero no se atreve a hacerlo. No sé, por eso insisto que creo que el alcoholismo, o más bien el beber, es creo que, de hecho, espero no estar diciendo una incoherencia. Roberto hace un tiempo, yo lo escuché a él dar un tema que hablaba sobre las tapaderas psicológicas y conductuales. Y de hecho las tapaderas, según lo que recuerdo, insisto, si no pregúntenle a él, él hablaba de las tapaderas psicológicas como aspectos que no permiten ver la parte profunda de nuestra psique, en donde se encuentran traumas, temores, ansiedades, deseos, frustraciones, etcétera, etcétera. Esa tapadera conductual, o más bien psicológica y conductual, que puede ser, por ejemplo, también el alcoholismo, la drogadicción, la ludopatía, etcétera, o sea, comportamientos y enfermedades otras, lo que evitan es que lo que yace en el fondo surja a la superficie. ¿Por qué se evita que eso surja a la superficie? Porque eso que yace en el fondo, si se mostrara tal cual es, generaría sumo dolor en la persona. De hecho, una de las premisas o principios del psicoanálisis, hasta donde tengo entendido, es hacer consciente lo que hasta en ese momento ha sido dolorosamente inconsciente. Entonces es, por ejemplo, tengo vergüenza de expresarme, por ejemplo, en el baile, y no sé por qué. Simplemente me digo a mí mismo, porque de repente hay quien se vende la mentira. Yo siempre he sido así. Yo soy muy de la idea de decirles madres. No creo que siempre haya sido así. Muy probablemente, desde un punto de vista, en algún momento, en tu infancia, adolescencia o etapa de la vida previa a ese momento, mostrabas esa cualidad, ese talento natural o como se guste llamarle. Y algo pasó, algo pudo haber tenido que ver conmigo, pudo haber tenido que ver con el entorno, pudo haber tenido que ver con las creencias de otros. Se me dijo algo como, no sé, el tema de heridas de la infancia, se menciona la humillación como un factor que suele ser bastante relevante, diría yo, en donde, no sé, me imagino yo en una fiesta de niños queriendo bailar y alguien significativo para mí diciéndome algo como bailas de la chingada, o te ves ridículo, haciéndome burla o inclusive exhibiéndome frente a otras personas. Y si ese evento para mí, mi persona, quiero aclarar, fue significativo, se les conoce como improntas también, fue sumo relevante en mi vida, pudiera ser que allí se generó un bloqueo, por decirlo de alguna manera, y por lo cual yo no expreso ese talento, en este caso el de bailar. Pasa que cuando yo me alcoholizo, quito eso lo ocupo como tapadera, y entonces surge el bailarín reprimido que se reprimió desde la infancia. Así como cualquier otra cosa pudiera ser. Hay quien, no sé, es hábil creo que talentos tiene la gran mayoría, por no decir que todos. Y de hecho también de esto se hablaba o habla la logoterapia cuando menciona el concepto de la singularidad. Aquellas personas, y por eso insisto en decir, que se mienten diciéndose a sí mismos, yo siempre he sido así gruñón, no creo, güey. O sea, si hay niños que sí tienen cara como de Grinch,
pero, o sin embargo, no creo real que ¿cómo decirlo? Que haya quien, y a lo mejor soy yo quien se está cerrando un poco a ver ciertas cosas, no creo que haya quien, ¿cómo decirlo? Se prive de forma natural para no expresar sus propios talentos. Creo o considero que más bien eso es algo aprendido. De hecho, en una ocasión fue Alejandro, si no mal recuerdo, mencionaba o hacía la diferenciación entre las emociones y los sentimientos. Decía que las emociones son naturales, innatas en el ser humano, vienen por default o integradas en nuestro chip biológico, si lo queremos ver así, y los sentimientos son aprendidos. Un sentimiento aprendido, por ejemplo, puede ser la culpa, la venganza, la ira, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Yo nací con la capacidad de enojarme, no con el deseo de generar venganza hacia alguien que creo me hizo daño. Yo nací con la capacidad de hacerme responsable bueno, también aquí hay otro factor, la responsabilidad es algo que se desarrolla, pero vaya, yo nací con la capacidad de hacer frente a lo que me genera temor, o más bien miedo. El temor fue más bien algo que aprendí con base en experiencias ajenas, en creencias que me inculcaron, etc. Va más bien, desde mi punto de vista, a ser una invitación hacia cuál es el servicio que me brinda el alcohol, el consumo, entiéndase también inclusive aquellos, y con todo respeto por supuesto, que tienen una compulsión por la comida, la vigorexia, la compulsión por el ejercicio, por ejemplo. No es que sea malo, realmente es, reitero, en cuestión terapéutica, por ejemplo, ni siquiera es etiquetar el comportamiento que la persona tiene, sino más bien es invitarle a confrontarse consigo mismo y concientizar si esa conducta le está generando una problemática. Si esa persona realmente no está teniendo una problemática, por ejemplo, por su forma o su tendencia al ejercicio, pues cuál es el tema, ¿no? Es más, hay a quien no solo no le genera conflicto, le es funcional. De hecho, de ese tipo de argumentos algunos alcohólicos es que se agarran. Yo nada más bebo cuando hago negocios, por ejemplo. Sí, pero el problema radica, y no porque lo diga yo, sino contrastándolo en su propio caso, en que ya bebes aún sin estar haciendo negocios. El alcohólico social o el bebedor social pasa de beber, valga la expresión, en grupos o en fiestas, reuniones, etc., al bebedor crónico que lo hace ya estando solo y básicamente sin ninguna razón o por cualquier razón. Mucho se dice de esto, ¿no? El que bebes porque llovió, bebes porque no llovió, bebes porque hace frío, bebes porque hace calor, bebes porque estás triste, bebes porque estás festejando. O sea, realmente ya no hay una razón real, podría decirse, sobre la cual el paciente o el consumidor esté realmente sustentando su consumo. Ya es básicamente tomar de muleta cualquier cosa. Eso y entre otras cosas, por supuesto, que pues, bueno, como decíamos, ya la persona tiene una tendencia hacia no darse cuenta de lo que la problemática le está generando. El consumo ocasional es una etapa, podría decirse. Entonces el abuso de la sustancia es otra, que es cuando ya la persona lo hace de forma más recurrente, y lo que mencionamos hace un momento, con respecto a la dependencia física y o psicológica. La dependencia física se manifiesta a través de síntomas específicos o a veces evidentes, como lo pueden ser manos temblorosas, su cuerpo tembloroso, sudoración, bochornos, que se presentan muy similar a lo que es un ataque de ansiedad. Por ejemplo, los latidos acelerados o la taquicardia, cuando la persona empieza a hiperventilarse, la persona empieza a perder también otras capacidades, como lo puede ser la retención de información, ya siendo un poco más drástico, la retención de esfínteres. O sea, son cosas que una premisa del grupo o de los grupos de Alcohólicos Anónimos o del programa como tal es compartimos nuestras experiencias para que los que recién llegados se eviten de esos 10 a 15 años que nosotros, dice la literatura,
no nos quisimos evitar. Palabras más, palabras menos, no pretendo tampoco ser una copia calca de lo que dice el programa, pero vaya, palabras más, palabras menos. ¿Qué pasa con aquellas personas que están en una etapa de precontemplación o contemplación? La contemplación, decíamos, medianamente se empieza a dar cuenta de ciertas problemáticas, sin embargo trata o no es capaz al 100 de darse cuenta que es generada por su conducta compulsiva. ¿Qué quiere decir? Que aunque la persona esté en una etapa de contemplación, sigue resistiéndose, por decirlo de alguna forma, a su realidad como alcohólico, como bebedor problema, a las consecuencias que le está generando, al deterioro que se está evidenciando cada vez más. ¿Qué quiere decir con esto? Hace un momento mencionaba algunos síntomas síntomas que suelen presentarse, y entre ellos el que, como recién llegados, los jóvenes generalmente no han pasado por muchas de las cosas que se comentan. Es muy sonado que el nuevo llegue y diga: yo no estoy tan mal como ellos, por ejemplo, yo no pertenezco aquí, no he pasado por lo que ellos han pasado. Y reitero esta premisa del programa: es escuches con atención, me digo a mí, para que en perspectiva aprendas cosas que los que no quisieron en su momento, no quisieron aprender en su momento, te puedas evitar ese tipo de circunstancias. Casos como la pérdida de la familia, pérdida laboral, economía, salud, ya problemas legales. Dicen: yo no he tenido problemas legales por el consumo, nada más me han subido a la patrulla 2 veces y me han detenido una por manejar en estado de alcoholismo o en estado etílico. Eso es un problema legal. Hay quienes dicen: pero no llegué a la cárcel. No necesitas llegar a la cárcel, pedazo de ser humano. Esa es la intención, precisamente. O sea, evitarme y ver en perspectiva esas circunstancias para no vivirlas. De hecho, en parte del programa, si no mal recuerdo, hablan sobre la presunción de la juventud, y es el hecho de que el recién llegado generalmente es quien, y a veces también algunos ya de tiempo, suelen salirse del programa o intentan más bien salirse del programa, porque también está esta frase hermosa y maquiavélica de los alcohólicos que dicen: podrás salirte del triángulo, pero del círculo jamás. Y bueno, cuánta razón tienen esos alcohólicos de antaño. El punto está en esa persona con la presunción de la juventud, por ejemplo. No estoy señalando, estoy haciendo énfasis de sí, está joven todavía. No, pero la presunción de la juventud es que es una referencia hacia el creer. Es básicamente lo que se entiende como delirios de grandeza. El creer que por ser joven a mí no me va a pasar, por ejemplo, lo que mencionaba con falta de control de esfínteres. Es que no es una cuestión de edad, es una cuestión de lo que el deterioro del consumo suele generar en la persona. Relativamente no sé si normal fuera la palabra, que una persona ya mayor, no sé, quizá, no quiero dar una edad en específica, porque he conocido a personas mayores de 70, 80 años, con una no solo fortaleza física, sino con una salud bastante admirable, obviamente porque se cuidan, entre otras cosas, y jóvenes. No ha sido la excepción aquí. Desafortunadamente han llegado pacientes menos de 20 años, ya con una incapacidad para controlar sus esfínteres. O sea, no estoy hablando de algo que si bien pueden querer creer o no. Yo hablo de lo que he visto, de lo que he vivido, de las experiencias y teorías. Ya con una incapacidad para controlar, pacientes con consumo de las sustancias que mencionábamos, ¿no? Cristal, los solventes, se les cataloga como drogas industriales. Realmente no es una droga, o más bien no es una sustancia con la intención de consumo humano, como lo puede ser cualquier otra sustancia natural, sintética o semisintética, que genera un deterioro de esa magnitud. De entrada, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. Esófago, si no mal recuerdo, ando muy mal en anatomía. Bueno, todo el sistema digestivo también se termina por deteriorar. El sistema... ¿Perdón? O de la espalda también. O de la espalda también, la descalcificación, que pudiera parecer
desmadre en cierto sentido. Es que esa es la presión de la juventud. O sea, a mí no se me puede romper un brazo, ¿no? Síguele metiendo la coca a la piedra y al cristal, que son alcaloides, y que gradualmente, eso de que se me zafó el tabique porque me pegaron muy fuerte, no, cabrón, tienes la edad como para resistir eso y más. Digo, no es que te vayas a poner a putazos, pero vaya, o sea, tendrías, entre comillas, que tener esa resistencia. Sin embargo, por el consumo y deterioro de ciertas sustancias, pues se va perdiendo esa funcionalidad. Entonces, pacientes jóvenes con un deterioro en cuestión sistema nervioso central, por ejemplo. Hay un documental igualmente de este canal, se me fue el nombre, sigo sin recordar el nombre, creo que son sí, se me fue el nombre, ahorita lo busco, donde, no, creo que es el caso creo que se llama Brian, no recuerdo exactamente, un joven, si no mal recuerdo, como de 32 años aproximadamente, ya con un deterioro en cuestión cognitiva, en cuestión sistema nervioso central, alcohólico. Ni siquiera estoy hablando de, bueno, según lo que relata el caso, de un consumidor de drogas duras, heroína en Estados Unidos, fentanilo, que desafortunadamente desde hace ya un tiempo ya está en México, solo que no ha tenido, gracias a Dios, tanta publicidad. Sin embargo, eso no significa que no esté ya en circulación. Este paciente no tiene consumo de esas sustancias, alcohólico puro, y que de hecho alcohólicos puros pues realmente ya hay muy pocos, podría decirse. Entonces, vaya, el punto de esto es precisamente evitar, o que la persona logre evitarse ese tipo de problemáticas que, aunque no quiera creer, diría uno de mis maestros, pues esto no es un pedo de fe, esto no es si crees o no crees, esto es basado en hechos, basado en evidencia, basado en resultados, basado en experiencias de quienes no quisimos, me incluyo en cierto sentido, escuchar la experiencia de personas con mayor tiempo, por la presunción de la juventud, traducida también como arrogancia, el yo no creo que eso sea para mí, y esta frase también es muy matadora de alcohólicos, dicen: si no cree que usted sea alcohólico, vaya y haga la prueba. Y con un tanto más de no es maldad, más bien es realismo, dicen, y después viene y nos cuenta cómo le fue, que básicamente es como decir, tú ve a hacerle al pendejo y yo sé, o grupo sabemos, que vas a regresar porque desafortunada o afortunadamente, según como lo quiera ver cada quien, el alcohol te va a regresar de un madrazo, el alcohol, drogas, etcétera. Entonces creo, y lo he mencionado anteriormente, esto no es con la intención de meter miedo ni mucho menos, sino más bien, y con todo respeto, cariño, invitar a hacer conciencia sobre algo que no es de hoy tampoco. El programa de Alcohólicos Anónimos, me atrevo a decir que es relativamente joven en cierto sentido, y bueno, la aportación que hace esta agrupación o el programa de Alcohólicos Anónimos es impresionante, y pues bueno, realmente material hay para rato. En muchos sentidos creo que más bien lo que hace falta es pues disposición para abordarlo, o pues para confrontar la situación como lo que es. Entonces, pues bueno, de momento voy a hacer voy a leer los mensajes, y pues de antemano muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias por los comentarios, gracias por compartir. Espero esté siendo claro con los conceptos que estoy mencionando, argumentos y demás. Y bueno, nos dice Rodríguez Gil, dice Gilberti, dice: amigo, ya estoy listo para adquirir más conocimiento, te extraño. Es que será bien romántico. Muchísimas gracias, Gil, gracias por la compañía, gracias por estar presente, y pues extrañas porque quieres, porque aquí yo he seguido, aquí seguimos, la clínica, gracias a Dios, aquí andamos. Entonces, bienvenido cuando gustes, sigue tu proceso también, y un fuerte saludo y abrazo con todo cariño y respeto a tu familia. Dice Beatriz Brito: buenas tardes, Charlie, gusto verte y retomar estos temas, un abrazo. Muchísimas gracias, Beatriz, gracias también
A ti un saludo a ti y a toda tu familia, esperando que se encuentren con bienestar y nos vemos pronto, primeramente Dios. Espero poder hacerlo y bueno, que tengan un excelente día. Rodríguez Gil dice: saludos Alexis, mi amigo el árbol. Saludos tocayo Gil. Gracias Gil, aquí reciben tus saludos. Raimundo Cortés dice: buenas tardes Charlie y a todos los presentes en cabina, presente para seguir creciendo. Muchísimas gracias Ray, gracias a ti y a toda tu familia por la compañía también y por la amistad, una familia, me atrevo a decir, bastante entrona en cuestión del proceso de rehabilitación o de desarrollo humano, y pues bueno, se agradece la compañía, por supuesto. Dice Oscar Leal Montaño: saludos Charles, para todo el equipo listo para aprender este tema. Muchísimas gracias Oscar, gracias. Y creo que espero no estarme equivocando, compañero de los que ha pedido información respecto al material. Espero se esté dando la atención o la respuesta que se requiere, y pues de cualquier forma muchas gracias por el mensaje y por la compañía. Dice Eliseo Gutiérrez Fajardo: buenas tardes Lig. Gracias Eliseo, gracias por la compañía y el comentario de igual forma. Maribel Monroy dice: saludos, buenas noches. Saludos Maribel, gracias también por el mensaje. Carlos Sánchez: mi señor padre, dice: buenas tardes, ya estoy listo para aprender un poco más. Gracias por la información, saludos desde California. Muchísimas gracias papá, gracias, espero que te encuentres en excelente estado de salud. Hace rato tuve el gusto de poder escucharte y saber que estás trabajando. Gracias, aquí también andamos. Dios nos bendice y sabes que te amo. Rachel Flores dice: buenas noches Lick Charlie y a todos en cabina, gracias por la información de excelente tema. Gracias a ti Rachel, gracias también por el comentario y la compañía. Hey Ortega dice: hola, buenas noches a todos. Buenas noches Hey, gracias a ti y a toda tu familia también por la compañía. Guadalupe Martínez Oliva dice: buenas noches aquí como cada miércoles, te saludo desde Cancún. Muchísimas gracias y un saludo, y que yo aquí tengo calor, no me imagino cómo ha de estar allá, obviamente son condiciones diferentes, sin embargo, bueno, se agradece y sí, le he visto en reiteradas ocasiones y es un placer, por supuesto, tener su compañía, y pues deseo sea enriquecedor el tema. Gracias por la compañía y un saludo a nuestros hermanos en Cancún. Dice, ya me estoy saltando, me disculpa, ya. Dice Jovas DiCaprio: Jovas presente, un saludo Jovas, gracias por la compañía. Norma Rayón: mi señora madre, dice: buenas noches, gracias por compartirme, te amo hijo, Dios les bendiga siempre a todos ustedes. Muchísimas gracias madre, tengo el gusto de poder estar en estas vacaciones, he tenido el gusto de poder estar en estas vacaciones contigo y con mi princesa. Nos vemos más tarde, primeramente Dios, y saben que las amo a las dos. Tengan una excelente tarde. Dice Rodríguez Gil: saludos a todos. Gracias Gil, gracias también a ti. Dice Mirna Tapia: buena tarde Carlos, gracias por el tema, te mando un fuerte abrazo, y el abrazo va de vuelta. Mirna, muchísimas gracias y excelente tarde, gracias por la compañía. Rodríguez Gil dice: la espalda algo trae. Dice Adela Galloso: Lick Char, buen tema, gracias por sus conocimientos, saludos y bendiciones para todos los que integran la clínica. Gracias y un saludo a usted con todo respeto, y a su señor esposo, el señor Carlos, qué bonito nombre tiene ese señor también. Y a Dani el Manchas, como se le conoce aquí en la clínica. Gracias por la compañía y un saludo. Claudio Alegre, no sé si te suena, dice: buenas noches a todos los presentes, un cordial saludo, gracias por compartir. Si gustas mandar un saludo Un saludo padre y que tengan una excelente noche. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y un saludo a toda su familia. Aquí me dice: y dale sus cocos a mi chavo, así dice. Entonces, bueno, aquí andamos, muchísimas gracias por la compañía. Florecita Becerril dice: buenas noches Charlie, saludos. Buenas noches Florecita, compañera y amiga del Grupo Samay también, gracias por la compañía. Maxi Hernández Pino es mi tía, de aquí cerca, relativamente. Buenas noches Charlie, saludos a todos. Buenas noches tía, gracias y un saludo a todos ustedes también. Nos vemos pronto, primeramente Dios. PFB, que es el padrino Pedro, ya el padrinazo también de tiempo del programa. Dice: buenas noches Lick,
lo vemos al rato. Primeramente Dios, aquí nos vemos y pues que tengan una excelente tarde. Un saludo al buen Samuel, Sammy, le decían o le dicen aquí. Y que gracias por la compañía. Jovas Di Capri dice, no, gracias a ti por esos conocimientos que nos sigues aportando día con día. Gracias a ti también, Jovas, gracias a todos ustedes, de verdad, por la oportunidad de permitirme entrar a través de sus dispositivos electrónicos a sus hogares y trabajos. Gracias por la compañía y el apoyo a Radio Humanismo 4 y 5. Les recordamos, o a nombre del equipo de Radio Humanismo, les recordamos que en YouTube está el canal de Radio Humanismo 4 y 5, en donde están todas las transmisiones anteriores. Vamos a dejarlo por esta tarde aquí, esperando nos puedan acompañar tanto en el grupo Samadhi como en la clínica, en las siguientes transmisiones. Este viernes, hasta donde me quedé, no va a haber transmisión por motivos de la experiencia. Sin embargo, primeramente Dios, el próximo martes con el maestro Alejandro, el miércoles con un servidor y el viernes con el maestro Roberto, primeramente Dios. Y pues bueno, de antemano insisto, gracias a todos por los mensajes, el apoyo, por compartir. Y pues vamos despidiendo. Adelante, corazón alegre, despídete por favor. Pues muchas gracias, Charlie, por permitirme estar aquí, por la invitación, y un saludo a todos y gracias por No te veo. por estar aquí en esta transmisión, ¿no? Y que pasen una excelente noche. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti también, Claudio, por la aportación. Eres de los pocos, y lo digo sin un afán de nada, que en transmisión se atreven a comentar. Les invito a quienes, bueno, en este caso a ti, a que si decides seguir integrándote, a seguir participando, es parte de, retroalimenta también bastante la transmisión, al igual que a todos los que en la transmisión nos acompañan, también pueden comentar, nutre, insisto, bastante sus aportaciones que llegan a hacer. Ahora no vi a Judith, que también a veces anda aquí en las sesiones. Y pues bueno, de antemano muchísimas gracias por el tiempo, la amistad y el acompañamiento. Y gracias a todos ustedes también por la compañía, por estar. Vamos a seguir trabajando, primero Dios. Los invitamos a la sesión familiar del día sábado de 1 a 3 de la tarde en las instalaciones de la Clínica Humanista, que están en Cuautitlán Izcalli, Colonia Las Auroritas, es calle 1 de Mayo. Y si alguien requiere información, los números están en los flyers que están en las páginas de Radio Humanismo 4 y 5, Clínica Humanista, psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez, Roberto Gutiérrez Jr., Carlos Sánchez a sus órdenes. Bueno, no dice a sus órdenes, Carlos Sánchez. Y en YouTube, en el canal de Radio Humanismo 4 y 5. Siéntanse bienvenidos, muchísimas gracias por la compañía. Me despido, mi nombre es Carlos Sánchez y a todos ustedes que tengan una excelente noche y bendiciones. Bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.